Agradecemos al Señor por el privilegio de encontrarnos, ¿cierto?, en su casita y poder ser parte de esta bendición de poder escuchar su palabra y en mi caso de poder ser portadora de ella. Y como bien decía Camila, a veces pareciera que es como la primera vez y uno igual siente nervios. Y agradezco al Señor por eso, porque sin duda alguna esto es delicado. Hablar de la palabra del Señor siempre es delicado, no es algo fácil, pero quiera el Señor que nuestros corazones estén dispuestos para poder oír la voz del Señor. Vamos a buscar en la palabra la carta a Tito. Capítulo 2. Tito, capítulo 2, de los versículos 11 al 13. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Mucho se oye acerca de la palabra gracia e incluso se ha malentendido esta palabra gracia. Y vamos a adentrarnos un poquito para comprender más el trasfondo de este mensaje y hacia dónde quiere llevarnos el Señor. Este pasaje fundamentalmente de la epístola a Tito establece un fundamento teológico para la conducta cristiana, conectando la gracia salvadora de Dios con un estilo de vida transformado. Esta carta escrita por el apóstol Pablo a Tito tiene como fin guiar a este varón, a este joven pastor, en la organización y la supervisión de las iglesias en Creta, una isla conocida por la inmoralidad y el desorden de sus habitantes. O sea que necesitaba harto orden. El capítulo 2 de Tito se enfoca en la importancia de la sana doctrina y cómo ésta debe manifestarse en la vida práctica de los diferentes grupos dentro de la iglesia. Y si uno va leyendo, tiene 3 capítulos, es muy cortito, pero muy profunda la carta a Tito. Y ahí le está hablando a los ancianos, a las ancianas, a las mujeres jóvenes y a los siervos del Señor. Y aquí nos podemos, ¿cierto?, encajar en cada uno de los grupos. Usted verá en cuál encaja, yo en los jóvenes, no sé usted. Los versículos 11 al 13 funcionan como el corazón teológico que impulsa y da sentido a todas las instrucciones anteriores. Pablo no presenta una lista de reglas morales a su gusto o a su conveniencia, sino que las fundamenta en la obra redentora de Dios. Todo lo que Pablo, las instrucciones, los consejos, los mandatos que da, no los da de manera antojadiza porque él lo cree así, sino porque Dios lo impulsa a dar este mensaje a estas iglesias que están comenzando y que son la raíz, el fundamento necesario para cada iglesia que se establece y para cada grupo que está al interior de las iglesias. A las ancianas les da un consejo, a los jóvenes, a los siervos, a todos les aconseja una y otra cosa. Y es lo que corresponde a una iglesia. En una iglesia hay determinados grupos de personas y cada uno tiene un rol distinto del otro, pero que apunta hacia lo mismo, hacer la voluntad perfecta y soberana de nuestro Dios. Y eso es lo que hace Pablo al dar a conocer, guiado por el Espíritu Santo, esta carta. La gracia manifestada en Cristo es la causa y el poder para una vida transformadora.
La gracia normalmente nosotros decimos, ¿gracia qué es? Y al tiro respondemos. ¿Qué decimos cuando? Gracia. Al tiro como que nos viene, ¿qué decimos? ¿Qué gracia? No, la palabra gracia, gracia. Un regalo inmerecido, un favor no merecido, ¿cierto? Lo primero que se nos viene cuando escuchamos la palabra gracia es un regalo, un favor no merecido. Y Cristo nos salvó por gracia, por la fe puesta en Jesús. Entonces nosotros decimos, entonces estamos salvados por gracia, y como somos salvos por gracia, bueno, mi salvación ya está asegurada, que por cierto es así, y de ahora en adelante no tengo que hacer absolutamente nada. Y como vivimos en tiempos de gracia, y algunos dicen en la supergracia, erramos. Y nuestras conductas, nuestra vida no tiene una transformación, que es la cual apunta también el apóstol. Que Dios nos bendiga. Bien decía, aparte de su oración, mi hermana Berito, de que nuestra vida debe ser transformada, que haya en nosotros cambios, pero no cambios temporales, sino una transformación que vaya progresando, pero que sea definitiva en el tiempo, con la ayuda del Señor. Por lo tanto, el llamado a vivir de manera sobria, justa y piadosa no es un medio para ganar la salvación. Eso debemos de dejarlo al tiro zanjado. La salvación sabemos que no es por obras, ¿cierto? La salvación es por gracia. Cristo la pagó en el madero de la cruz y ese fue nuestro regalo. No es un medio para ganar la salvación, sino la consecuencia natural de haberla recibido. O sea, nos regaló Jesús la salvación por gracia, y al obtener esta gracia nosotros tenemos que realizar ciertas cosas, ¿ya? ¿Estamos entendiendo, cierto? Y para poder comprender más, nos vamos a detener en estas palabras, las cuales el apóstol acá hace hincapié en la manera en que tenemos que vivir. Vivamos en este siglo, si usted ve el versículo 12, dice sobria, justa y piadosamente. El entendimiento profundo de estas tres palabras que describen la vida cristiana es crucial para captar esta enseñanza, para absorberla, para entenderla y también para poder aplicarla. Entonces vamos a ir a ver qué es lo que significa vivir sobriamente. Esta palabra del griego, soporonos, esta palabra va más allá de una simple abstenencia del alcohol. Su raíz se compone de sos, que significa sano o salvo, y peren o orem, que significa mente. Por lo tanto, sobriamente implica tener una mente sana. Cuando nos está diciendo el apóstol, lo está aconsejando a Tito, que todas aquellas personas que han recibido a Jesús como Señor y Salvador en esta isla de Creta, que vivía de manera inmoralmente, ahora ellos tenían que vivir de una forma, ¿de qué forma nos dice? Sobria. Amén. No se distraiga, no le dé sueño, muévase para que podamos estar atentos a la palabra del Señor. Es importante comprender la raíz de esta palabra porque nos invita a vivir de manera, como le decía, tener una mente sana, equilibrada y con dominio propio. Eso significa vivir sobriamente. Por eso cuando nosotros vemos a alguien que está dominado por el alcohol, decimos que no tiene juicio, que no puede tener dominio propio porque lo vemos que se va de un lado hacia otro, ¿cierto? Porque no tiene una estabilidad, porque lamentablemente lo que ha ingerido le ha quitado esa estabilidad. Que el Señor nos ayude. Entonces, esta palabra, sobriamente, es la capacidad de tomar decisiones sabias y prudentes. Cuando estamos sobrios,
Cuando tenemos una mente sana, libre de contaminación de aquello que nos aleja de Dios, del propósito y de su plan, podemos tomar decisiones sabias y prudentes de controlar los impulsos, impulsos que a veces están mayormente en cada uno de nosotros y se nos van, se nos resbalan, aparecen de manera muy pronta en algunas oportunidades. Pero cuando vivimos sobriamente, logramos tener ese dominio propio y poder rehusar a tener algo o decir algo que vaya a dañar, herir o tomar una decisión incorrecta. Entonces, cuando tenemos esta capacidad de tomar decisiones sabias y prudentes, controlamos nuestros impulsos y nuestras pasiones y podemos tener una visión correcta de nosotros mismos en relación con Dios y con el mundo. Es un llamado a la moderación, la sobriedad, ser moderados y al buen juicio en todas las áreas de nuestra vida. Proverbios 25-28 dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. La persona sin dominio propio, sin tener mesura, sin ser sobria, es un hombre como una ciudad que no tiene seguridad. A veces a nosotros nos falta esta sobriedad. Dice, la persona sin dominio propio está expuesta como una ciudad sin protección. Y nosotros también, si no tenemos la protección de esta seguridad en Cristo, de esta sobriedad, vamos a ser como este hombre que está o esta mujer que está sin protección. La vida sobria implica autogobierno y límites personales. Que Dios nos ayude para tener estos límites, esta sobriedad, este dominio propio frente a situaciones que sin duda alguna, en algunas ocasiones, se salen de nosotros. El sobrio examina su vida, pero el necio se deja llevar. Y es verdad eso, cuando somos sobrios nos examinamos primero, examinamos qué tenemos que hacer, cuál es el cuidado que tenemos que tener frente a alguna situación en particular y nos examinamos primero a la luz de la palabra. Pero el necio se deja llevar. Vivir sobriamente es reflexionar sobre nuestras decisiones y su dirección. Cuando estamos y vivimos de manera sobria, nosotros consideramos el camino por el cual nos estamos yendo. Cuando llegamos y hacemos las cosas a la ligera, estamos siendo personas dominadas por la necedad. Y qué triste es cuando en algunas ocasiones hemos sido necios y no hemos sido personas sobrias. En más de alguna oportunidad, nosotros mismos nos hemos sorprendido. ¿Cómo fui a ser tan necio, por no decir otra palabra? ¿Cómo me fui a equivocar tanto? ¿Cómo fui a tomar esta decisión? ¿En qué me pillaron? ¿Cómo estaba? Precisamente porque muchas veces no tenemos esta sobriedad de la cual el apóstol está indicándole a Tito que esta iglesia que está al mando de este varón tenga esta particularidad, la sobriedad. Es necesario tenerla. ¿En qué más nosotros debemos de ser sobrios? En usar el tiempo y el entretenimiento. En lugar de pasar horas consumiendo contenido vacío o adicto en las redes sociales o las plataformas de streaming, una persona que vive sobriamente elegirá con prudencia su entretenimiento. Sin duda alguna, muchas veces nos dejamos llevar por cosas que a la larga no nos traen ningún beneficio espiritual. Y nos dejamos llevar porque no tenemos la capacidad o el dominio para decir no frente a estas situaciones, frente a estas cosas que nos llevan por un camino inapropiado, inadecuado. Una persona entonces que vive sobriamente elegirá vivir
con prudencia su entretenimiento, limitará el tiempo frente a las pantallas y priorizará actividades que edifiquen su mente y su espíritu. Cuando no tenemos dominio frente a cosas que nos van a restar comunión con Dios, que nos van a restar comunión, comunicación con Dios, si no tenemos ese dominio propio, nos vamos a dejar llevar y nuestra vida no va a ser contundente espiritualmente. Vamos a estar débiles frente a situaciones en que necesitaremos tener sobriedad. Pero como no estamos en ese trabajo, en esa disciplina, se nos va a hacer fácil caer y vamos a tomar decisiones inadecuadas, las cuales vamos a sufrir consecuencias. Que el Señor nos ayude. Para Pablo era imperioso que en este lugar, en esta isla de Creta, quienes estaban ahí, quienes estaban conociendo este evangelio, pudieran tener en cuenta que la sobriedad es un sello distintivo del cristiano. El cristiano no puede no ser una persona sobria, no tener dominio propio, por lo que acabamos de mencionar, en el uso del tiempo y en el entretenimiento, que no es malo entretenernos, ¿cierto? Pero no debemos de irnos a los extremos. También debemos de ser sobrios en las finanzas. En vez de gastar impulsivamente o endeudarse para mantener un estilo de vida que no podemos costear, porque a veces la sociedad nos presiona para tener un estilo de vida al igual que muchos otros, la cual nosotros no podemos. Tal vez podemos unos meses, pero en el tiempo no podemos costear aquel estilo de vida al cual nosotros queremos llevar. Y debemos de ser prudentes también en eso, en nuestras finanzas. A veces somos botarete y cuando tenemos mucho dinero no lo sabemos administrar de la manera apropiada y adecuada. Y vaya que cuando pasamos momentos de estrechez, deseamos mirar hacia atrás y nos fijamos en ese momento que tuve dinero y decimos, ¿por qué no ahorré? ¿O por qué me metí en esto cuando no sabía si iba a tener dinero para cancelarlo mes a mes? Y tantas otras cosas que hemos vivido nosotros. Tal vez un préstamo o una tarjeta que mal utilizamos en un momento, y eso por no ser sobrios, a veces por llevarnos por el impulso de poder hacer algo. Amén. Que Dios nos ayude, porque en alguna medida todos nos hemos equivocado en esto, en cuanto a nuestras finanzas. Compramos cosas creyendo que las vamos a usar y a veces están guardados por años en cajas y nunca las hemos usado, y ese dinero fue un dinero mal invertido, mal gastado. En vez de gastar entonces impulsivamente o en endeudarnos para mantener un estilo de vida que no podemos costear, debemos de practicar la sobriedad al elaborar un presupuesto, ahorrar para el futuro y ser generosos con los necesitados. A veces entra un dinero no muy abultado para nosotros, pero lo gastamos en cosas, como les decía, que no son tan relevantes. Y a veces no pensamos que hay personas que pueden estar necesitadas y podemos ocupar ese dinero en aquella necesidad del otro. Demostrando dominio propio sobre sus deseos materiales. Debemos de ser sobrios en nuestras finanzas. Aunque nos cueste, debemos de ser meticulosos en lo que Dios nos da. No nos olvidemos que todo lo que tenemos es provisión de Dios y por ende debemos de considerar que lo que viene a nuestras manos debe ser bien usado, porque de lo contrario va a venir el tiempo en que vamos a extrañar aquel dinero, como les decía, o aquellas comidas, aquellas cosas que compramos y que finalmente nadie las consumió, nadie las comió y terminan en un tacho de basura, y a veces incluso, como me ha pasado a mí, pidiendo perdón, Señor, porque boto este pan. Porque a veces hay cosas que no consumimos y ahí quedan, porque no supimos gastar de manera sabia y sobria los medios que Dios nos dio. Y debemos de hacerlo con prudencia. También debemos de ser prudentes en las conversaciones, evitar chismes.
las exageraciones y las palabras hirientes. En su lugar, sus palabras deben ser mesuradas, veraces y buscar edificar a quienes las escuchan. La palabra nos dice que daremos cuenta de toda palabra corrompida que salga de nuestros labios. Y a veces no nos medimos tampoco en esto. Decimos cosas que pueden herir y dañar y consentimos en nuestro deseo de llegar y largar nomás. Tengo ganas hoy día de dañar o herir a alguien y no me mido. Voy a llegar y lo hago. Y a más de alguno de nosotros también nos ha pasado. Me ha pasado a mí, ha pasado tal vez a nuestro pastor y a cualquiera de ustedes, e incluso usando un púlpito para poder llegar y descargarnos y decir algo inapropiado en un momento no muy oportuno. Que Dios nos ayude para ser sobrios también en eso, para no herir de manera gratuita a nuestros seres queridos y no lastimarles, sino más bien ser personas que podamos edificar con cada una de nuestras palabras que salgan de nuestros labios. También el apóstol, aparte de la sobriedad, donde dice que debemos de ser sobrios, y seguido de la sobriedad dice, tenemos que vivir de manera justa, de manera justamente. Del griego dikaios, esta palabra derivada de dikaios que significa justo, recto, esta palabra se refiere a una conducta íntegra e equitativa en nuestras relaciones con los demás. Eso significa vivir justamente, vivir de una manera o de una conducta íntegra e equitativa en nuestras relaciones con los demás. Implica vivir en conformidad con la voluntad y el carácter de Dios, tratando a nuestro prójimo con honestidad, con imparcialidad y también con respeto. Que Dios nos ayude, porque a veces somos selectivos en tratar bien a una persona y a otra no. Con unos somos honestos y con otros mentimos. Debemos de ser justos en toda nuestra manera de vivir con nuestro entorno. Primero en casa, con nuestra esposa, con nuestros hijos, y si estamos en una comunidad cristiana, con nuestra comunidad cristiana. Que nos conozcan porque somos íntegros en nuestro comportamiento con quienes están a nuestro alrededor. Todos merecemos respeto, ¿cierto? Todos merecemos respeto. Dios nos ayude a tener también esa mirada, a ser equitativos con nuestros hermanos. Pero también debemos de ser justos en el trabajo. Un empleado que vive justamente será honesto, diligente y responsable. Es impresionante muchas veces cómo incluso hermanos nuestros sacan la vuelta en el trabajo para evitar tal vez tener trabajo y salir tan agotados, pero lamentablemente si estamos en un trabajo tenemos que cumplir un horario, intentar de llegar a la hora que se nos pide que lleguemos o tal vez 10 minutos o 15 minutos antes. Debemos de ser honestos y debemos de ser justos en nuestro trabajo, sobre todo nosotros, quienes servimos a un Dios que es un Dios justo. Que Dios nos ayude también en eso. Un empleado entonces debe ser honesto, diligente y responsable, sin importar si su jefe lo está observando o no, porque generalmente nosotros funcionamos cuando nos están mirando. Y eso habla de nuestra poca o nula integridad. Quiere decir que no somos íntegros, que de acuerdo en el entorno en donde estemos o con quien estemos, demostramos o mostramos una integridad disfrazada que no tenemos. Y esa integridad debiera de ser en nosotros de manera honesta y sincera. Entonces, en el trabajo debemos de comportarnos así en cualquier lugar en donde se nos demande honestidad, diligencia y responsabilidad. Un empleador tratará a sus trabajadores con equidad, pagándoles un salario justo y proveyendo un ambiente laboral seguro y respetuoso. Si somos nosotros quien tenemos
a nuestro haber gente que trabaje para nosotros, también seremos justos. No a uno le daremos un sueldo sabiendo que esa persona hace lo mismo que el otro y a otro no. Nosotros quienes trabajamos, o en el caso de mi hermano Juanito, el pastor que trabaja independiente, también nuestros trabajos, mi hermano Arturo, nuestros trabajos, si nosotros decimos en tal fecha, nosotros también, ¿cierto? Que entregamos una tortita o cualquier cosita, en tal fecha lo voy a dar, con estos ingredientes que usted me pidió lo voy a hacer, debemos de ser justos y entregarlos como así nos lo han pedido. Amén. Esto es práctico. Son cosas que nosotros sin duda alguna las sabemos, pero se nos olvida muchas veces y el Señor nos lo vuelve a recordar. Bendito sea nuestro Dios. También debemos de ser o vivir justamente, no solo en el trabajo, sino también en la comunidad. Debemos de respetar las leyes. A veces no se respetan las leyes y debemos de respetarlas. A veces infringimos la ley de manera muy confianzuda. Si no respetamos el rojo cuando está en rojo, que Dios nos ayude. Si no respetamos los 100 kilómetros a los cuales tenemos que andar, si no respetamos algo que es para un bien nuestro y para quienes van a nuestro lado y quienes están a nuestro alrededor, difícilmente vamos a poder respetar las leyes o los principios del Señor. Porque dice la palabra del Señor que en lo poco fuimos fiel, ¿cierto? En lo poquito debemos de ser fieles, entonces sobre mucho el Señor nos pondrá. Pero si no viene nadie, pasemos nomás. ¿Y cuántos de nosotros hemos infringido la ley de tránsito, tanto como el que está manejando, como el peatón? También no nos comportamos de manera justa como peatones. Llegamos y cruzamos en cualquier lugar. Y nos cuesta poder sujetarnos a estas leyes terrenales y respetarlas. Debemos pagar nuestros impuestos con honestidad. No podemos evadir el impuesto y buscar el beneficio del prójimo, involucrándose en iniciativas que promuevan la justicia y la compasión en nuestro entorno. Debemos de ser justos y vivir en esta comunidad de manera que todo lo que hagamos nosotros muestre a Cristo en toda nuestra manera de vivir. Sin duda alguna esto es un gran desafío. Para Tito, lo más probable es que haya sido bien duro el haber recibido esta carta, pero era la directriz que Pablo le estaba dando para poder enseñar a la iglesia y para poder contrarrestar aquellas malas enseñanzas y malas prácticas que se estaban dando. Cuando usted lea estos 3 capítulos se va a dar cuenta de lo que le estoy hablando. Y también debemos de vivir justamente en nuestra familia. Cuando vivimos justamente, tratará a su cónyuge, a su esposa, a su esposo, hijos y padres con amor, con respeto, con fidelidad, cumpliendo con sus responsabilidades y buscando la reconciliación en los conflictos. No seremos padres que castigaremos más a uno que a otro, o le daremos más a uno y menos a otros. Obraremos de manera justa. ¿Cuántos de nosotros, nuestros padres, no fueron justos con nosotros y fueron injustos con nosotros? O cualquier en otra área fueron injustos con nosotros. Pero nosotros debemos de vivir de manera justa, sobria y justa. No es fácil, amados, muy por el contrario, porque esto atenta contra mis propios principios, mi manera de ver las cosas, de pensar, de cómo me enseñaron. Entonces atenta porque quiebra esto que yo traigo arraigado. Y Dios viene precisamente a derribar este molde que yo tengo para que nosotros no nos amoldemos, como dice Romanos 12:2, a este siglo, sino que nos amoldemos a la palabra de Dios. Dios quiebra nuestra estructura de pensamiento, de filosofía, y nos hace ver que como nosotros actuábamos no es la manera más apropiada.
es a la manera de nuestro Señor. Eso es vivir justamente y vivir piadosamente, que también lo señala en el versículo 12. Y esto lo produce la gracia, y lo vamos a desglosar un poquitito más adelante. Pero quiero que tengamos en cuenta lo que significan estas tres palabras que son tan importantes, porque a veces las pasamos de largo. Sobrio, justo y piadosa, como que nosotros la entendemos a nuestra manera, pero cuando nos adentramos en la raíz de la palabra, se nos amplía más lo que significa esto. Y piadosamente, del griego eusebos, proveniente de la palabra eusebos, que significa piadoso o devoto. ¿Qué significa vivir piadosamente? Este término describe una vida de reverencia, adoración y devoción a Dios. Se manifiesta en una actitud de profundo respeto y temor santo hacia Dios, que se produce en una búsqueda constante de su voluntad a través de la oración, el estudio de la palabra y la participación en la iglesia, en la comunidad de fe. Cuando nos insta, o en este caso insta Pablo a Tito a vivir de manera piadosa, nos está diciendo con reverencia en la adoración a Dios. Tener en consideración que servimos y adoramos a un Dios que es santo y que es merecedor de nuestra adoración. Y esto no es solo en la casa del Señor, en donde a veces al adorar al Señor queremos rendir nuestra adoración de manera lo más genuina posible. Pero esto no se termina aquí. También debe continuar, o más bien dicho, la continuidad de nuestra adoración aquí debe ser la que tenemos en el hogar, en el trabajo, en donde estudian los chicos, en donde usted se encuentre. Esa adoración se debe manifestar en este lugar. Porque a veces solo acá adoramos al Señor de una manera que aparentemente es piadosa, pero salimos de este lugar y se nos terminó lo piadoso, se nos terminó lo devoto, y comienza a salir esa vieja mujer o ese viejo hombre que no teme a Dios. Y debemos de ser hombres y mujeres temerosos del Señor. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. No se trata de una religiosidad externa. No nos olvidemos de eso. El adorar a Dios, el servir a Dios, no tiene que ver con algo externo. Y domingo atrás nuestro pastor nos enseñaba. No se trata de lo que vestimos externamente, sino de cómo vestimos internamente. En la transformación que hace Dios por la gracia de Él, en esa transformación interna, en ese nacer de nuevo que estamos aprendiendo en los estudios bíblicos. No son cambios periódicos, transitorios, son cambios radicales, intencionales, en los cuales debemos de servir al Señor, entendiendo que nuestra devoción también es parte de nuestra gratitud. ¿Somos agradecidos? Por supuesto que sí, pero muchas veces en nuestra vida cotidiana no mostramos esa gratitud en cómo adoramos al Señor. Dios nos ayude. Vivir piadosamente en la vida devocional es separar un tiempo diario para la oración y la lectura de la Biblia. No como una obligación religiosa. Esto debe ser un hábito en nosotros, el orar, el buscar de su presencia, el leer las Escrituras, sino como un medio para cultivar su relación con Dios y conocer su voluntad. No habrá otra manera de conocer al Señor sino es a través de la oración y también de las Escrituras. En la adoración comunitaria, lo que estamos haciendo hoy, el que tiene esta prioridad en su vida participará activamente en la vida de su iglesia local, no solo para recibir, sino para servir a sus hermanos en la fe.
Me recuerdo el ejemplo que daba mi pastor Vidal hace un tiempo, en donde muchas veces nosotros veníamos, o él decía que venía un hermano a la casa del Señor y lo único que él pedía era que le dieran esa alabanza, que ojalá predicaran lo que él quería, pero en el fondo nos olvidamos que lo que venimos acá también es a servir, a dar también nuestra adoración al Señor y no solo a recibir. Eso es parte de lo que recibimos, pero también de lo que damos. Que podamos tener esa capacidad de que eso se adentre en nuestra mente y en nuestro corazón. Utilizando también los dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tiene dones y talentos que Dios ha puesto para el servicio de la iglesia y a veces nos volvemos egoístas. Y cuando el Señor nos pide que trabajemos esos dones, a veces nos negamos a hacerlo. Y si Dios nos dio esa capacidad dada por Él a través de su gracia, nosotros debemos de estar dispuestos. Y eso es lo que le está diciendo también Pablo a Tito, que aquellos que han reconocido, estos nuevos creyentes, pongan también sus dones en las manos del Señor para la edificación de la iglesia, para ayudar a quienes vienen tal vez recién llegando a esta fe, a ellos que están recién creciendo. No podemos negarnos a aquello. Del texto se desprenden enseñanzas teológicas prácticas que son fundamentales. La gracia no solo nos salva de manera gratuita, la gracia, como dice aquí, es una maestra. La gracia de Dios no solo perdona nuestros pecados, sino también nos enseña. Del griego paideu, que implica instruir, disciplinar y entrenar. La gracia que Dios nos da no solo nos sirve para ser salvados, rescatados, para pagar el precio, sino que también nos enseña, nos educa para que abandonemos un estilo de vida pecaminoso y adoptemos uno que honre a Dios. Porque nosotros decimos, ¿y cómo hacemos esto tan complejo? La gracia del Señor que nos ha sido dada nos ayuda, nos enseña, nos capacita. Que Dios nos enseñe cada día a través de esta gracia. La gracia del Señor también podemos extraer de este texto. La salvación es universal, es para todos. Pero la gracia se ha manifestado para salvación a todos los hombres, lo que indica que el Evangelio está disponible para toda la humanidad, sin distinción de raza, de estatus social o de género. Aquí lo podemos ver. El versículo decía claramente que esta gracia ha sido manifestado para todos. También esta gracia maravillosa implica una doble acción, que debemos renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos y al mismo tiempo debemos de vivir sobria, justa y piadosamente. Es un cambio que tenemos que hacer radical. Y lealtades para vivir una forma de vida leal frente a nuestro Dios que nos ha dado esta gracia. Y sabe que el versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestra conducta en el presente, en este siglo, está impulsada por una esperanza, lo que nos motiva a ser transformados, a cambiar nuestra vida, a vivir de manera sobria, justa y piadosa, es la esperanza que nos manifiesta este versículo. La gracia nos enseña que debemos renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, para vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y el 13, Giovanni. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Toda esta transformación, toda esta vida en la cual el apóstol está enseñando y dirigiendo a Tito, mostrando cómo debe de hacerlo, nos motiva
esta esperanza que tenemos. El ser transformados nos motiva porque tenemos una esperanza bienaventurada allá en los cielos. A la luz de esta gracia que hemos recibido, ¿estamos permitiendo que la gracia de Dios nos enseñe y nos transforme? ¿O estamos viviendo de una manera que contradice el regalo que hemos recibido? Decimos que hemos recibido esta gracia como un regalo inmerecido, pero ¿estamos viviendo conforme a este regalo que hemos recibido? ¿Rechazamos activamente el pecado? ¿Renunciamos al pecado? ¿O lo aceptamos de manera fácil en nuestra vida? ¿Cultivamos una vida íntegra? Debemos esforzarnos por vivir de una manera sobria, justa y piadosa, no en nuestras propias fuerzas porque no la tenemos, sino dependiendo del poder del Espíritu Santo que obra en nosotros como resultado de la gracia. Por eso esta gracia es tan importante en nosotros. ¿Mantenemos una perspectiva de la vida eterna? No debemos apegarnos a los valores y placeres temporales de esta vida, porque como bien decía el versículo 13, no debemos tener la mirada en la venida gloriosa de nuestro Señor. Eso debe ser la motivación de nuestra transformación. Primero, porque recibimos la gracia de manera inmerecida y gratuita. Y esta misma gracia es la que nos capacita para que nuestra vida sea transformada y poder vivir de la manera que Dios nos pide que vivamos. El libro de Colosenses 3:2, la carta a los Colosenses, dice: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces, finalmente, para concluir, ¿qué nos dice este Tito 2, 11 al 13? Nos llama a una vida que es una respuesta coherente a la maravillosa gracia de Dios manifestada en Jesucristo. Al vivir sobria, justa y piadosamente, no solo honramos a nuestro Salvador, sino que también nos convertimos en un poderoso testimonio de su poder transformador en un mundo que necesita desesperadamente esperanza. Cuando vivimos de esta manera, de esta forma, justa, sobria y piadosamente, nosotros ayudamos a otro a tener esperanza en que sí puede ser transformado, porque nuestra vida está siendo conforme Dios la ha demandado. ¿Alguna vez has sentido que la vida es una lucha constante? Es una lucha constante, incluso contra nosotros mismos. Anhelamos un cambio real y duradero, pero nos sentimos atrapados en los viejos hábitos. A veces nos hemos sentido atrapados en nuestros viejos hábitos y no podemos salir de ahí. O desanimados por nuestros errores, cuando caemos, cuando fallamos, cuando le fallamos al Señor, pareciera ser que nos desanimamos y queremos retroceder y no queremos avanzar. Pero hay una buena noticia, amado hermano. En su carta a Tito, el apóstol Pablo revela el secreto. La gracia de Dios ha llegado. La gracia de Dios es la que nos ayuda, no como una idea lejana o una regla más para seguir, sino como una fuerza viva y activa que nos rescata y que nos capacita. La gracia no solo nos salva y nos perdona, nos capacita para llevar una vida sobria, justa y piadosa. No nos desanimemos si hemos fallado. Si no hemos alcanzado estas 3 formas, maneras, vidas que nosotros debemos de llevar. La gracia está dispuesta para todos. Si hemos pecado, la palabra nos enseña que tenemos abogado. Si confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero no miremos la gracia como algo que no tiene valor o que solo sirve para ser perdonados y salvados. Miremos la gracia como ese poder que viene del Espíritu Santo para que nos ayuda a cambiar y a transformar nuestra vida. Hermanos, podemos vivir con dominio propio,
Pensemos en la libertad de no ser esclavos de nuestros impulsos. Qué maravilloso es no ser esclavo de nuestros impulsos y poder vivir sobriamente, poder tomar buenas decisiones en el momento apropiado. Podemos vivir con integridad y propósito, vivir de manera justa. Imaginemos el impacto que podemos tener si cada una de nuestras acciones está marcada por la justicia y por la honestidad. En nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestros vecinos, vivir justamente es ser luz en medio de la oscuridad. Y también podemos vivir piadosamente. Más allá de una rutina diaria, todos anhelamos un propósito más grande. Vivir piadosamente es caminar cada día sintiendo la presencia y el amor de Dios. Es tener una relación personal y vibrante con nuestro Creador, una fuente inagotable de fuerza, gozo y dirección. Y lo más hermoso de todo es que no hacemos esto con nuestras propias fuerzas. Tal vez estábamos trabajando o haciendo empeño nosotros mismos con nuestras fuerzas. No lo vamos a poder realizar, sino motivado por la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que nos enseña, nos moldea y nos da el poder para lograrlo. Tampoco lo hacemos sin una meta. Vivimos así, aguardando la esperanza bienaventurada, el regreso glorioso de nuestro amado Señor. Cada paso que damos en integridad y amor es un paso que nos acerca a ese día glorioso. Amados, así como el apóstol le enseñaba a Tito a vivir de manera sobria, justa y piadosa, el Señor hoy día nos exhorta a nosotros a no solo tener la gracia como ese regalo inmerecido, sino que saber que para vivir una vida sobria, justa y piadosa se necesita la gracia y la gracia está, se nos ha regalado. Ella nos debe capacitar, nos enseña, nos instruye para poder ayudarnos en esto que no es fácil, que es difícil, siempre y cuando nosotros no queramos vivir de la manera en que Dios nos ha encomendado. Y si miramos esta esperanza bienaventurada, nos va a ser más fácil poder realizarlo. Que el Señor nos ayude. Amén. Oramos y le pedimos al Señor que nos ayude a poder vivir